quienes sacan estas empresas a bolsa tienen que ganar dinero. Es decir, esos bancos tienen que, de alguna manera, poner un precio que no sea demasiado alto, porque si no, la empresa cuando salga a bolsa no va a subir. Por lo tanto, los ETFs van a ser casi probablemente la mejor opción para asegurarse tener varias posiciones interesantes en estas salidas a bolsa. Atentos a que esto, igual que podría hacer ganar mucho dinero, podría ser síntoma del fin de ese periodo alcista que hemos vivido. En términos generales, pensamos que va a ser una gran oportunidad de inversión, como lo fue la salida a bolsa de las empresas digitales, pero un poco más compleja. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de lo que podría ser el evento más importante que ha habido en bolsa en los últimos 10 años y probablemente el más importante de los próximos 5 años. Y no exagero, y verán pronto por qué no exagero, porque estamos hablando de la salida a bolsa de la inteligencia artificial. Y ustedes dirán, ¿cómo? Pero la inteligencia artificial ya hace mucho que se habla en bolsa de la inteligencia artificial, incluso ya se habla de la burbuja de la inteligencia artificial. Ya, se está hablando de las empresas que más se benefician, de momento se habla de las empresas que más se benefician de la llegada de la inteligencia artificial, pero todavía no estamos hablando del solomillo. Vamos ahora a hablar más adelante, ahora hablamos del solomillo. Hoy vamos a hablar también de si es interesante invertir en estas empresas, porque van a salir muchas y muy grandes, pero todo muy bonito, muy espectacular, pero ¿se puede ganar dinero? ¿Cómo se puede ganar dinero? Vamos a hablar de ello. ¿Y cómo puede hacerlo un ciudadano español? Porque son básicamente empresas norteamericanas. Un ciudadano español, ¿cómo puede beneficiarse de esto? ¿Puede invertir directamente? ¿Lo puede hacer a través de fondos de inversión o de ETFs? También vamos a hablar de ello. Y muy importante, ¿cómo afecta esto al mercado? Porque claro, estamos hablando de que salen a bolsa empresas muy grandes. Son empresas cuya valoración conjunta es mayor a $1 trillón, expresado en dólares americanos, $1 billón expresado en términos españoles, europeos continentales. Por lo tanto, estamos hablando de muchísimo dinero. Pero no solo es el dinero, es que salen empresas que, como veremos, podrían quitarle mucho negocio a otras. Por lo tanto, estamos hablando de un impacto de dinero que se demanda del mercado para que compre esas salidas a bolsa, esas empresas que salen a bolsa, pero también de cuando llegan al mercado, ¿a quién les van a quitar el negocio? Porque acuérdense qué pasó cuando se salieron al mercado las grandes empresas digitales. Pues pongo un ejemplo, Google salió con un buscador y ha acabado quitándoles vía Google y vía YouTube, ha acabado quitándoles muchísimo negocio a las empresas de publicidad, bueno, a las empresas que vivían de la publicidad, pero es que también lo ha hecho Meta, que tenía también, parecía que no iba a afectar en nada eso, y ahora, bueno, pues es sus mayores ingresos son la publicidad y le ha quitado el pastel a mucha gente. Pero bueno, antes de seguir, muy importante, porque me han dicho que nunca lo dices al principio y tienes que decirlo. Y es verdad, suscríbanse, porque realmente damos un contenido muy bueno. Si van al canal verán que es un contenido muy amplio, que es en general para el ahorrador y el inversor. Es decir, no es solo para inversores muy agresivos, ni es solo para inversores muy conservadores, es para todo el abanico de perfiles de inversión y desde la absoluta independencia, porque la empresa que tengo el honor de dirigir, Next Step Finance, es una empresa, Next Step para los amigos, que está certificada por la CNMV como empresa realmente independiente, es decir, que no es un comisionista. Nosotros no cobramos comisiones ni de las gestoras por colocar fondos, ni de los bancos como agentes de esos bancos, ni de plataformas como agentes de esas plataformas. Nosotros no tenemos ese conflicto de interés y por lo tanto nuestros vídeos no tienen conflicto de interés. Serán mejores o peores, pero el único interés es que ustedes conozcan nuestra empresa, por supuesto, y también, por supuesto, darles ideas de inversión, de ahorro y de inversión. Por lo tanto, denle al botoncito de suscribir, no se arrepentirán. Vamos a ver cómo son esas empresas y por qué es tan interesante que esas salidas a bolsa. Lo único bueno de tener experiencia y llevar ya muchos años trabajando, y por lo tanto ser ya muy mayor, es eso, que tienes experiencia y que has vivido situaciones parecidas. Yo he vivido, bueno, cuando yo empecé a trabajar empezaron a salir a bolsa
las muchas grandes empresas estatales que se privatizaron. Época de Felipe González, luego Aznar, etc. En esa época salieron a bolsa empresas como Endesa. Salió el Banco Público Argentaria, que dio lugar, unido luego a otros dos bancos, al ese gigante bancario que es el BBVA. Salió Repsol. En fin, la lista es muy larga y fue importantísimo. Se hizo mucho dinero en esas salidas a bolsa, pero mucho dinero, y realmente además tuvo mucho efecto sobre el mercado. Por lo tanto, estamos hablando de que algo que ya hemos visto muy cerca en España, pero lo hemos visto también un poco más lejos. Los años 90, finales de los 80, 90, no recuerdo exactamente, pero también es la época de la salida a bolsa de las grandes tecnológicas, que ahora son las siete magníficas. Es cuando salieron a bolsa Microsoft, es cuando salió Amazon, es cuando salió Apple. Fíjese de lo que estamos hablando, de quien compró en esas salidas a bolsa, de quien compró en aquel momento en el que, como dicen los norteamericanos, se hacen públicas. Son empresas que se ofrecen al público en general. Pues si aquella salida a bolsa de las grandes empresas digitales ha sido un evento de tal importancia, piensen ustedes en la importancia que puede tener la salida a bolsa de las empresas de la inteligencia artificial. Por lo tanto, cuando he dicho que es un evento probablemente de los más importantes de los últimos 10 años, yo creo que no exagero tanto. Luego iremos viendo matices importantes de valoración, etcétera, pero creo que no estoy exagerando tanto. Pero es que además su importancia radica también en el tamaño que tienen. Es decir, que no son empresas que salen pequeñitas, son empresas que ya salen siendo muy grandes. Por ejemplo, OpenAI tiene ya una valoración de 500.000 millones de dólares. Fíjense, 500.000 millones de dólares y todavía no ha salido a bolsa. xAI tiene una valoración también muy importante. Anthropic vale ya antes de salir a bolsa, digamos a nivel del mercado privado, 300.000 millones de dólares. Suman, como creo que he comentado antes, más de 1 billón europeo, 1 trillón norteamericano de dólares. Estamos hablando de algo que es, para bien o para mal, un tsunami a la llegada a la bolsa. Es decir, va a demandar muchísimo dinero de los inversores, va a detraer de otros sitios. Esto es muy importante porque mucha gente tendrá que vender algo para comprar, o a lo mejor todo viene de liquidez, ya veremos, pero lo normal es que demande dinero y detraiga dinero dentro de la bolsa. Pero muy importante, no solo va a detraer dinero de los inversores hacia estas nuevas empresas, es que a muchas de las que hay les va a quitar el negocio. Y esto es importantísimo. Recuerden, lo he dicho al principio, que cuando llegaron las empresas digitales, lo que pasó posteriormente es que les fueron quitando negocio a las empresas analógicas tradicionales. Lo hemos visto en todo, desde Google y Meta quitando dinero de la publicidad a los medios de comunicación tradicionales, pasando por Tesla irrumpiendo en el mercado con el coche eléctrico. Fíjese de lo que estamos hablando. Por lo tanto, ha afectado a todas las empresas automovilísticas y les ha hecho mucho daño, evidentemente. Con lo cual, no solo detraen dinero del mercado, sino que detraen negocio de otras empresas que ya están cotizando. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en una empresa que ya cotiza, como es Alphabet, pero hasta qué punto el mercado ya está descontando la cantidad de negocio que les va a quitar, por ejemplo, las consultoras, esas grandes consultoras. Esto se está notando en la cotización. Es decir, yo no voy a analizar, no es mi papel, no soy un técnico, en ese sentido un experto en decir hasta qué punto les puede quitar. Pero bueno, es sentido común y es ver lo que hace el mercado, porque a nosotros nos interesa lo que haga el mercado, no nuestra opinión, por decir así, sino y si realmente, como está pasando, sube Alphabet porque le va a quitar negocio, por ejemplo, a las consultoras, pues esto nos interesa mucho para invertir en Alphabet, obviamente, o para ponernos cortos en las consultoras. Y las empresas de software se están viendo muy afectadas por Anthropic, por la llegada de esta empresa de inteligencia artificial que se llama Anthropic. Porque, bueno, parece ser que les va a quitar el trabajo a muchísimos codificadores, a muchos programadores. Tampoco es nuestro papel decir si esto es así o no, pero el hecho es que están bajando de forma impresionante las empresas de software por el temor a la llegada de Anthropic. ¿Qué va a pasar cuando realmente llega al mercado? Estará ya descontado, pero piensen, esta es la idea. No solo son grandes, vienen a quitarle el negocio a otros y a lo mejor nosotros también tenemos que adaptar nuestras carteras a la nueva situación. A lo mejor nosotros no queremos estar en software, no queremos estar en consultoras y queremos estar
en los beneficiarios de estas salidas a bolsa. Hay una cuestión aquí, cuando estamos hablando de valoración, que conviene tener muy en cuenta. Valoramos de dos formas y tenemos que vigilar cómo va a producirse esa valoración. Pero antes me gustaría hablar de cuál es el efecto que va a tener esto en el mercado, porque casi es incluso más importante, puesto que probablemente me doy cuenta según grabo el vídeo que a lo mejor estoy centrándome mucho en el lado positivo, pero conviene mirar también los riesgos. El primero es que cuando se produjo, por ejemplo, en los años 90 el subidón de salidas a bolsa de OPVs de empresas.com, fue fue el preludio de lo que luego fue la burbuja de marzo del 2000. Fue ahí cuando se dispararon de verdad las valoraciones, no el PER de 20 y pico que estamos viendo ahora en Meta o en Amazon o en este tipo de empresas o en el propio Microsoft. Eso no tiene nada que ver con lo que pasó en marzo del 2000. En marzo del 2000 había muchísimas empresas que cotizaban, por ejemplo, el PER a 12 meses, como el propio Amazon, cotizaban a PER 70. Y de ahí en adelante, es decir, que había unas valoraciones absolutamente salvajes que no hay ahora. Por eso siempre decimos que, bueno, de momento se está exagerando o se buscan titulares cuando se habla de la burbuja. Pero claro, cuando ya lleguen estas compañías, vamos a ver ya esa euforia, podríamos ver esa euforia que lo que nos estaría diciendo es que sí, vamos a coger este tirón alcista porque eso seguramente va a generar un tirón alcista muy importante inicialmente. Es un interés compartido, digamos, por todo el mundo, colocadores, la gente que vende, que coloca esas empresas en bolsa, el propio mercado, va a ser muy llamativo, pero a lo mejor estamos ante el último tirón de este largo periodo alcista que hemos vivido, hay que aprovecharlo, pero ir haciéndonos a la idea de que ahí, precisamente cuando no lo diga ningún youtuber, ningún influencer, ningún medio de comunicación y todo el mundo esté con la euforia, en lugar de hablar de la burbuja, es cuando llegue la burbuja. Por lo tanto, atentos, y por eso he querido insistir en esto antes de seguir, atentos a que esto, igual que podría hacer ganar mucho dinero, podría ser síntoma del fin de ese periodo alcista que hemos vivido, porque nos traiga esas euforias y esas valoraciones que sí que indican la existencia de una burbuja. Y también muy importante, aunque ya lo he dicho antes, va a ser claramente, va a crear un mundo de ganadores y perdedores. Y esto va a ser muy importante porque hoy en día, con valores por supuesto y con fondos de inversión y sobre todo con ETFs también podemos elegir más, centrarnos más en los ganadores y evitar los perdedores. Pero esto también me gustaría conocer su opinión en los comentarios. Es decir, esta llegada de empresas, esta llegada masiva de empresas, digamos, tan salvaje de estas valoraciones, ¿ustedes piensan que va a generar ese subidón en el mercado, que va a ser asumido por el mercado de esa forma alegre? ¿O por el contrario, a lo mejor lo que hace es detraer dinero, como he dicho antes, tanto que al final lo que haga es que pueda caer el mercado? O a lo mejor la avaricia puede y salen demasiado caras estas empresas y como no salgan bien a bolsa, entonces sí que la tenemos liada. Porque si estas empresas salen a bolsa y las cosas se complican, es decir, no son bien aceptadas con el mercado, entonces sí que nos está diciendo que hay una burbuja que venían con ella puesta, vaya, que es un riesgo real porque se están calentando mucho fuera del mercado. Por lo tanto, me encantaría conocer su opinión al respecto en los comentarios, ¿no? Y de paso, por si no puedo decir llegaron tarde al vídeo, pero no se fijaron la primera vez, recordarles que es una buena idea suscribirse. La cuestión de cómo invertir en estas empresas es también fundamental, porque mucha gente oyendo esto dirá, bueno, y a mí esto que me va, esto es para los norteamericanos. Aquí en Europa ya hace tiempo que no inventamos nada, con lo cual nos lo perdemos. No. Primero se va a poder seguramente invertir, es decir, estas OPVs, el mercado ahora es muy global y estas empresas, incluso por propia necesidad, dado el tamaño, se van a colocar globalmente. Por lo tanto, se va a poder invertir en ellas yo creo, desde cualquier mercado, desde cualquier entidad financiera importante y que esté un poco al día. Con lo cual no va a ser tan difícil, lo difícil va a ser elegir
y valorar, en fin, todo el trabajo que hacemos los asesores, ¿no? Pero y los analistas cuando analizan, cuando no se dedican solamente a vender relatos para generar titulares, ¿no? Analistas de verdad, analistas del mercado que trabajan en el mercado, que tienen experiencia en el mercado y que viven de ello. Pero evidentemente esas valoraciones son lo que van a marcar el interés en cada caso, que ya he dicho dependen de muchas cosas más, ¿no? Pero digo, invertir directamente es una posibilidad que existe, pero afortunadamente también vía fondos de inversión. Y digo afortunadamente por varios motivos. Lo primero es que si lo haces a través de un fondo de inversión de gestión activa, y nosotros, al ser independiente, no tenemos que estar vendiendo indexados o de gestión activa. Tenemos la suerte de que podemos recomendar indexados cuando son interesantes los indexados porque la gestión activa no aporta nada, pero hay muchas veces que la gestión activa aporta, claro que sí, son las menos, pero las hay. Y en esto es importante, ya lo hemos visto, en tecnología vemos a menudo fondos de gestión activa que lo hacen mejor que los índices, porque hay detrás gestores que se conocen el tema y que se ganan el pan, ¿no? Se ganan el salario. Entonces, estos gestores, localizar esos gestores que en otras ocasiones han sabido elegir bien, y les puedo garantizar que los hay, es una cierta garantía de que vas a ir acompañado de gestores que van a elegir bien a qué salidas a bolsa se apuntan, porque va a haber muchas, yo he citado las 3 más importantes, pero va a haber muchas más, y conviene tener claro, en fin, cuáles son las que pueden estar correctamente valoradas, etcétera, etcétera. Esta cuestión también va a venir muy bien la existencia de los ETFs. Los ETFs son fondos de tercera generación, fondos de inversión de tercera generación. Lo que pasa es que en España, en el mundo se están comiendo el mercado, en España menos porque tiene unas barreras de entrada, porque claro, si la gente comprara ETFs, la mayoría de los bancos tendría serios problemas en su cuenta de resultado, pues son mucho más baratos, mucho más rápidos. Entonces, bueno, se les han creado ciertas barreras de entrada, que si fiscales, que si de distribución, que si sí, que si no, pero fuera de España, incluso en Estados Unidos ya los hay de gestión activa, muchos, pero en España, digamos, tienen esa barrera de entrada. Ahora bien, como la alternativa es comprar acciones, que también tienen un tratamiento fiscal peor que el de los fondos de inversión tradicionales, o sea, si tú compras directamente OpenAI cuando salga al mercado y lo vendas, vas a pagar la plusvalía. Bueno, pues si te compras un ETF especializado en el sector tecnológico y muy particularmente en la parte de inteligencia artificial, es una vía buenísima para entrar, porque lógicamente estos inversores institucionales además tienen ciertas ventajas a la hora de acceder a estas. O sea, los institucionales pueden acceder a un mayor número de acciones, a una mayor posición. Por lo tanto, los ETFs van a ser casi probablemente la mejor opción para asegurarse tener varias posiciones interesantes en estas salidas a bolsa, sin quitar los fondos de inversión tradicionales de gestión activa con gestores de tecnología chachi, si me permiten la expresión, que van a tener la ventaja de que van a elegir y van a elegir considerablemente. ¿Por qué entendemos que esas salidas a bolsa, salvo que las cosas se compliquen mucho, tienen un futuro en principio? Pues aparte de por todo el hype y todo esto que hemos comentado, pensemos que quienes sacan estas empresas a bolsa tienen que ganar dinero. Es decir, el colocador que ha asegurado, cuando se sale a bolsa una empresa, los bancos aseguran a un precio a quienes venden esa empresa. Entonces, esos bancos tienen que, de alguna manera, poner un precio que no sea demasiado alto, porque si no, la empresa cuando salga a bolsa no va a subir. Y entonces todos sus clientes van a palmar dinero. Bueno, a veces no les importa tanto a los bancos porque ellos ya se han llevado su comisión, pero normalmente ellos también tienen posiciones. Es decir, cuando aseguran, se lo colocan a sus clientes, pero ellos también tienen posición, con lo cual sí tienen interés en que ese valor suba al inicio. Pero muy importante, quienes están negociando por parte del banco son analistas muy especializados. Es decir, van a poder detectar en gran medida hasta qué punto a lo mejor una empresa que sale a bolsa sale excesivamente cara, por poner un ejemplo. Con lo cual tiene esa ventaja a la hora de ver las valoraciones. Si una empresa tiene problemas
para conseguir bancos aseguradores, ya sabemos que están intentando colocar la empresa a un precio totalmente excesivo. Otra forma de valorar que vamos a tener nosotros en cuenta, además de lo que hemos mencionado, es ver cuál es la evolución de las empresas y de sus competidores. Es decir, que ya estamos viendo a día de hoy cómo sin que haya salido OpenAI a bolsa, ya hubo aquel, en fin, amago de que salía una empresa china que podía hacerlo mucho mejor y más barato. Luego fue un poco bluff en este sentido, pero la realidad es que eso puede pasar. Es decir, es algo que está tan expuesto y es tan nuevo que hay que tener cuidado que la empresa que sale a bolsa no le esté saliendo ya un competidor que le puede hacer polvo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego la situación de los mercados. Al final, si la Reserva Federal, por ejemplo, se pone a subir los tipos de interés, olvídense. Es decir, da igual que salga a bolsa la mejor empresa de inteligencia artificial, que si empiezan a subir los tipos de interés, el mercado va a reaccionar mal y entonces va a ser un mal entorno para salir a bolsa. Por lo tanto, digamos que hay es como decir, voy a salir y llevo el mejor coche del mundo, pero da igual, se va a mojar. Bueno, pues esto sería un poco lo mismo. En fin, aquí, ¿qué quieren que les diga? Ya sé que tiro para casa, pero el asesoramiento va a ser muy importante. Es decir, tanto para la inversión directa como en nuestro caso, que somos especialistas en seleccionar en el mercado fondos de inversión tradicionales y ETFs, para seleccionar ambos. Va a ser muy importante porque estamos hablando de algo en lo cual tirarse a esta piscina sin ayuda, ya de entrada les digo que no lo hagan. Es decir, bueno, puede saber, pues en los 90 y 80 y tantos en España, sobre todo 90, bueno, en estas salidas a bolsa de privatizaciones todas funcionaban y simplemente todo el mundo se apuntaba cuando salían, pero no tenían este tamaño, no había tantas variables y además ahí estaba claro, y esto es importante, que salieran bien de precio, porque si tú hacías una primera salida a bolsa, por ejemplo, de Repsol y lo ponías muy cara y no subía, la segunda colocación iba a salir mal y el Estado quería venderlo entero para dedicar ese dinero a otras cosas, infraestructuras, lo que fuera. Entonces había más garantía de que hasta el más tonto hacía relojes en aquellas salidas a bolsa. Ahora bien, aquí es un poco diferente. Aquí va a haber diferencias, aquí va a haber momentum, aquí va a haber momento, aquí va a haber riesgo de competencia. En fin, estamos en un mundo más complejo. En términos generales pensamos que va a ser una gran oportunidad de inversión, como lo fue la salida a bolsa de las empresas digitales, pero un poco más compleja, tanto de la situación española de las OPV de los años 90 como 80 y tantos 90, como de la salida de las empresas digitales a bolsa también en aquella época. Esta va a ser probablemente igual de importante, pero un tanto más complicado. En fin, espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse, si ha sido así, sobre todo si les ha gustado, den like, porque si le dan like, el algoritmo lo identificará como algo interesante que conviene comentarle o darle la información a otros ahorradores inversores que seguro que lo van a agradecer. Gracias, como siempre, por su atención y nos vemos pronto.